Bienvenidos hoy a todos a un nuevo vídeo. Hoy, antes de nada, dar las gracias pues a todo el que esté en este vídeo. Y nada, como siempre, espero que os haga reflexionar. Ya sabéis que no soy ninguna experta, yo simplemente hablo de reflexiones y pensamientos que han indagado por mi cabeza, de experiencias que vivo o de cosas que observo, que leo, que veo, etcétera. Me gustaría hablar de una cosa que todo esto viene de una conversación que tuve, ya que, bueno, yo muchas veces pues siento miedo, sobre todo pues cuando me estoy enfrentando a decisiones nuevas, cuando tengo miedo a que algo que quiero hacer salga mal, etcétera. Y pues quiero empezar con una frase y es que el miedo a lo desconocido es inevitable y es parte de la supervivencia. Tenemos visto el miedo como algo malo, como también existe esa frase de no le tengas miedo a nada, ¿no? Em, Le vas a tener miedo a muchas cosas, somos seres humanos, incluso los animales sienten miedo. Em, Mira, te voy a explicar todo esto tal vez con una cosa que apunté aquí bueno, esa conversación que tuve y que me hizo pensar. Y es que los especímenes que no le tenían miedo a lo desconocido acababan cazados por los depredadores. Y así pues solo sobrevivieron y sobreviven los que le tienen miedo y ansiedad a esos momentos en los que hay peligro, en los que pueden ser cazados, en los que pues digamos que no se está en una zona segura, en una zona de confort. La faena es que el miedo a que te cace un león y el miedo a suspender un examen se sienten igual muchísimas veces. Creo que el miedo se siente de una forma u otra, depende de quién. Yo puedo sentir mucho miedo a un examen y otra persona no. Y esa persona puede sentir mucho miedo a hacer un viaje y yo no. Creo que influye mucho pues lo que cada uno ha vivido, cómo cada uno ve la vida. Y también el miedo es un signo de importancia. Al final, cuando vas a hacer algo nuevo o incluso cuando vas a hacer algo que ya estás acostumbrado a hacer tal vez, pero es algo que te importa, que quieres que vaya mal. Por ejemplo, una presentación. Puede que hayas hecho ya miles de presentaciones, pero al final quieres hacerla bien, te importa. No quieres que las cosas vayan mal, pues vas a sentir tal vez esa ansiedad, esos nervios, un poco de miedo. El miedo al final no es una buenísima señal, pero tampoco es una mala señal. Y muchas veces pues vemos el miedo como una barrera. Algo nos da miedo, entonces decimos, hey, por ahí no es. Y sí, hay veces que, como he dicho antes, los especímenes que sentían miedo al final sabían que tenían que irse de ahí, que ese no era el lugar seguro. Hay situaciones en la vida en las que hay señales que te dicen de que por ahí no es, de que por ahí pues va a salir algo mal, de que, etcétera. Pero muchas veces queremos enfrentarnos a algo nuevo, queremos salir tal vez de lo normal, queremos en vez de hacer esto que hacen todos, hacer otra cosa. O queremos irnos de viaje a un lugar que es muy nuevo, de que hay muchas cosas que no sabemos, queremos entrar con algo que nunca hemos intentado y nos da miedo porque no sabemos por dónde empezar o lo vemos muy grande para nosotros y millones de preguntas y dudas. Pero déjame decirte de que no eres menos que nadie por sentir miedo. Em, y de que el miedo no es un freno, es simplemente una señal de advertencia, una señal de que eso te importa, una señal de que estás haciendo algo nuevo. Y creo que no hay nada peor que dejar que el miedo te venzca, que dejar que todas esas cosas que te dan miedo no hacerlas. Déjame hacerte una pregunta y es que si tú no crees en ti, ¿cómo esperas? ¿Cómo pretendes que los demás no crean en ti? ¿No? Sí, creo que al final actuamos como nosotros pensamos que vamos a actuar. Y tal vez esta frase suena muy obvio, pero por ejemplo cuando vamos a ir a algo nuevo, decimos, uff, voy a estar muy torpe, soy muy novata. Todos los demás van a saber lo que hacer menos yo, tal. Al final, pues, teniendo, identificándonos de esa forma, teniendo esas creencias, pues tú seguramente vais a actuar de una forma muy torpe porque no te ves capaz de más. Y claro, es algo nuevo. No estoy diciendo que lo hagas perfecto, pero ¿por qué lo vas a hacer fatal? ¿Por qué vas a ser humillante? No. Creo que no hay nada mejor
y nada más importante que la confianza, la autoconfianza, sobre todo cuando vas a hacer cosas nuevas. Y la autoconfianza no es el ego, la autoconfianza no es no voy a hacer nada mal, no va a pasar nada malo, porque van a pasar cosas malas, va a haber caídas y estarás bien. Pero también va a haber cosas buenas. Y creo que las cosas malas son parte de la vida. Creo que no hay nada más humano que cometer errores. Todos cometemos errores y los vamos a cometer mil y unas veces. Y de los errores se aprende. Cometerás un error y a la siguiente no lo cometerás tanto y así hasta tal vez hacerlo genial, pero a la vez cometiendo errores en otras cosas. Entonces, creo que me estoy explicando, pero para así explicar bien un poco todo, voy a ponerte pues, voy a decirte que visualices una línea. Voy a ponerme cómoda. Voy a decirte que visualices una línea, ¿sí? Por aquí. Visualiza una línea en tu cabeza. Y tú estás aquí. Y aquí está la línea, ¿no? Vale. Esa línea es el miedo. Tú estás aquí. Antes de lo que hay después del miedo. Está la línea y aquí está eso que tanto miedo te da. Pongamos como un ejemplo hacer un viaje. Hacer un viaje a donde sea. Hacer un viaje largo, de mucho tiempo, un viaje que al final pues te hace salir de donde tú siempre estás, te va a hacer enfrentarte a cosas nuevas, un viaje. Y aquí está la línea. Y tú estás aquí, en tu zona de confort. Y aquí el viaje. Y al final tú estás cómodo, cómoda. Y sí, quieres hacer ese viaje, pero te da miedo salir de esa rutina que tienes. Te da miedo el que las cosas vayan mal, el no ser capaz de lidiar con todo lo que puede ocurrir en ese viaje. Pero al final es solo la línea del miedo dándote más miedo. Y nunca, nunca, no vas a saber lo que hay después porque al final muchas personas te pueden decir cosas de cómo es ese viaje, de cómo es ese sitio, pero todos somos distintos, todos tenemos cosas distintas y no todo el mundo vivimos las cosas de una forma u otra. Y creo que cuando mejor conoces algo es haciéndolo o estando ahí. Entonces, al final, si tú decides no hacer ese viaje, ya vas a crear una barrera. Y ese miedo nunca se irá hasta hacer ese viaje. Puede que se calme, puede que lo olvides, pero ese sentimiento, en cuanto a ese viaje, lo sentirás. Y al final, cerrando esa barrera y no atreviéndote, digamos que de una forma u otra vas a ir cogiendo ese hábito de pan, de cuando algo te da miedo decir, no, lo dejo al lado y me quedo en lo cómodo. Y así creando un círculo en el que al final estás estancado en tu comodidad. No te estoy diciendo que siempre tengas que estar incómodo, que tengas que irte de tu casa y nunca volver, y claro que no. Pero hay un balance, ¿no? Y creo que no hay nada peor que renunciar a sueños, renunciar a objetivos por no verte capaz, por, y por el miedo, por decir, uy, va a salir mal, mejor no arriesgarme y quedarme aquí. Hay que arriesgarse, si no, ¿para qué hemos venido aquí? Pregunta, ¿no? Y claro, vamos a crear ese círculo y al final vamos a estar ahí estancados y esos miedos no se van a ir hasta que veamos lo que hay detrás de la línea. Um, yo en mi vida he creado muchos círculos por miedo a lo que los demás dirán o por miedo de que no sea capaz y muchas cosas, y cosas que he hecho que al principio me han dado miedo y al final me he atrevido. Hay cosas que tal vez son las cosas que mejor recuerdo, que tal vez son las cosas que más nostalgia me hacen sentir y más orgullo me hacen sentir al recordarlo. Y es así. Claro que van a ir cosas mal. Volvemos al ejemplo. Claro que puede haber cosas mal en ese viaje al que quieres ir, pero no todo tiene que ir mal. Y tal vez al principio todo vaya mal, tal vez se te haga difícil, pero tal vez al final descubras un mundo que ni te imaginabas detrás de esa línea del miedo. Tal vez al final te gusta tanto ese viaje que te quedas ahí. Tal vez es que te puede llevar por tantos caminos todo eso que ahora ves de una forma tan lejana y de una forma tan grande, pero al final, esta frase que incluso yo también muchas veces la he dicho y es que esto no es para mí. No es para ti porque no lo haces. Creo que algo se vuelve para ti cuando lo haces, cuando empiezas a ponerlo en práctica. Claro que puedes saber que dependiendo de tus gustos, puedes decir, vale, esto me gusta, esto sí es para mí. Pero hablando de sueños, de objetivos, muchas veces ponemos esa frase de excusa de no es para mí porque simplemente vemos algo muy grande
o no nos identificamos con aquello. Pero creo que, como he dicho antes, la confianza es muy importante, sobre todo en esos momentos de miedo, mm, de esos momentos en los que nos sentimos, pues digamos que desnudos, de, uy, estoy en algo completamente nuevo, ¿seré capaz? Claro que puedes ser capaz, pero tienes que poner toda esa fuerza interior. No serás capaz si no te esfuerzas, no serás capaz si no te atreves, no serás capaz si al final algo malo pasa y ya al ver eso malo te rindes, tiras la toalla. Claro que van a pasar cosas malas y tener confianza también es eso. Tener confianza creo que también es pues saber que las cosas pueden ir mal, puedes cometer errores, pero no por eso no vas a ser capaz, no por eso no puedes arreglar las cosas y tal vez irte por otro camino y llegar al mismo, ¿sí? Um, no sé si me he dado a entender del todo, pero al final es esa la pregunta que antes se lanzó y es que si tú no crees en ti, ¿cómo van a creer en ti los demás? Creo que las personas te ven como tú te ves. Y no me quiero malentender y es que muchas veces sí es verdad que nosotros nos solemos, la mayoría de veces nos vemos peor, siempre vemos las cosas malas que tenemos, las debilidades y no es así. Tú piensas que cada uno tiene sus defectos y cada uno está tan centrado en sus defectos que, que no van a estar al conocerte, al verte centrándose en todo lo malo que tienes. Y muchas veces las personas que tal vez se llegan a reír de los demás, llegan a reírse de los defectos de los demás, es porque tienen el mismo defecto. Simplemente están reflectando ese dolor en otras personas. No sé si me... Sí. Pero bueno, eso ya es un tema distinto que también alguna vez me gustaría tratar. Pero nada, simplemente creo que he podido transmitir este mensaje que quería dar, que me ha hecho mucho pensar. Y que eso, que no te estoy diciendo que no le tengas miedo a nada, te estoy diciendo que le tengas miedo y que aún así lo hagas con miedo. Y es lo mejor que puedes hacer para crecer. Cuando te enfrentas a algo que tienes miedo, bueno, creo que sobre todo ahí se gana mucha confianza porque haces algo que no te veías capaz en un principio y al final ves que sí eres capaz. Mm, no soy una experta, ya lo digo, ya lo he dicho, pero am, simplemente la próxima vez que algo te dé miedo, a pesar de todas las dudas, intenta acercarte un poco más a esa línea, ¿sí? No te quedes siempre en esa zona cómoda. Mm, y nada, espero que todo vaya bien. A veces las cosas van mal, pero siempre hay una chispita de luz en algún momento, una chispita que nos ayuda a seguir. Así que nada, espero haberte hecho reflexionar y gracias por tu tiempo. Adiós.